¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otra edición de 26 Internacional. Se acerca una fecha muy importante por el protagonismo que tendrá la Argentina. 30 de noviembre, o desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre, reunión del G20. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el G20? ¿Para qué sirve el G20? ¿Para qué no sirve el G20? Vamos a adelantarnos a esa reunión para ir comentándoles estas cosas. Nos acompañan hoy Enrique Romero y Pablo Kornblum. Los tres vamos a estar hablando sobre este tema y otros relacionados, como es el caso de ¿estará Theresa May? ¿Sobrevivirá a la moción de censura? ¿Qué pasa con Macron? También tiene sus problemas. Bueno, vamos a comenzar. Y la pregunta que yo hice al comienzo, ¿qué es el G20? Enrique. ¿Qué Pablo. tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es el G20? Desde el punto de vista formal, es un grupo de países que se reúne para promover el bien común, para promover el desarrollo, para promover la estabilidad de las monedas propias, para promover la estabilidad financiera, o sea, la sustentabilidad. Todas estas palabras que a las estructuras de poder mundial les encanta promover dentro de este esquema que se llama globalización. La historia de este grupo, bueno, se remonta al año 99, que en un principio era el G7, que este G7 era Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Luego se sumó Rusia y terminó siendo el G8. Luego se sumó Australia y al final se suman 11 países más. ¿Cómo queda compuesto hoy este G20? Bueno, lo que era el G8... Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Y luego se sumaron Arabia Saudita, la Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Esto es lo que se conforma hoy por el G20. Ahora, pero aparte... Sí, te quería interrumpir, porque es muy gracioso que tengas los países, algunos países europeos por separado, y después los tengas conformando, vienen por separado y además viene la Unión Europea. Es como el caso de España, que es un invitado permanente. Inventaron eso de invitado permanente. Eso es rarísimo. Es rarísimo. Lo que pasa, Manuel, creo yo que, claro, empieza el año, fines de la década del 90, y la idea es que empiece después del consenso de Washington, la era de la globalización, porque el fin de todo, como decía bien Enrique, es mantener la estabilidad del status quo neoliberal a nivel internacional, la estabilidad macroeconómica y financiera, aunque la realidad indica que detrás de eso lo único que hay es tratar de mantener los intereses domésticos de, digamos, de sus poblaciones, porque en realidad lo que van los grandes líderes globales es mantener todo lo que tiene que ver con una economía sana a nivel doméstico y pelearse o discutir en términos de asimetrías según los intereses que hay en cada estado o en cada región, qué es lo que a ellos cada uno les conviene. Por lo tanto, una cosa es la discursiva y otra cosa es lo que realmente... ¿No les da la impresión de que muchas cosas que querían controlar se les están escapando de las manos a todos los dirigentes estos? Sí, desde ya que sí, y este es siempre el objetivo de todas estas estructuras supranacionales, porque si bien cada líder de cada país llega a este tipo de cumbres con la intención de defender su interés nacional, el interés nacional de los países que ellos representan, cuando quedan diluidos en estas cumbres, lo que se busca a través de estructuras supranacionales es que nadie saque los pies del plato. Esa es la realidad. ¿Es así? ¿Vale? Es así, como dice Enrique, la idea es mantener el orden y el status quo. Y aparte hay otra situación, digamos, pensemos por ejemplo en las propuestas de Argentina para este G20 en general. A ver. Infraestructura para el desarrollo. Sabemos la importancia de la infraestructura del desarrollo, pero la realidad es que a nivel transnacional o de intereses de los grandes organismos transnacionales o supranacionales, digamos, el único que tiene capacidad hoy en día de generar infraestructura para el desarrollo a nivel, digamos, regional o a nivel internacional es China, por ejemplo, con la ruta de la seda. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de la sustentabilidad económica y también alimentaria, que es el otro tema que se trata, la realidad de lo que ocurre es que nadie va a intervenir, por ejemplo, los mercados de futuro de alimentos, digamos, que es un commodity a nivel A eso internacional. iba. Mantener el status quo y el tema interno de cada país significa seguir manteniendo el hambre donde hay hambre. Y vos fíjate, Manuel, porque en esta cumbre no solo participan países,
también participan organizaciones supranacionales, como por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y participan como un líder de un gobierno más. Se sientan en la mesa redonda de igual a igual. En realidad los países se sientan con los líderes. Claro, la vamos a tener a Christine Lagarde, por ejemplo, sentada en la misma mesa con Trump, con Merkel, con Macron y con Mauricio Macri. Perdón que yo los voy a estar interrumpiendo cada vez que tienen algún tema. A nosotros, los países emergentes. ¿Ven mi gesto? Sí. ¿De qué nos va el G20? Bueno, justamente la idea es incluir a todos y por eso se ha abierto más. Empezó como un G5, G8, pero la realidad es que la discursiva termina, digamos, en la temática general, porque las problemáticas de la sustentabilidad alimentaria, del desarrollo para la infraestructura, del mercado de trabajo, que es el otro gran tema, quedan en la nada, porque... ¿No hay mucha zaraza en el medio? Perdón por el término, poco científico. Déjame terminar de decir Sí, esto. Pensemos en la tecnología y el mundo del trabajo, que es el tema a tratar en cuestión. La realidad es que mucho no ha cambiado, digamos, las personas que son más formadas tienen mayor capacidad de, digamos, de educarse, tienen posibilidades de adaptarse al mundo moderno de la tecnología de la información, la inteligencia artificial, etcétera. Ahora, los procesos de tercerización a nivel global continúan y los países que tienen mano de obra más barata, los costos más baratos, lo vemos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todavía siguen siendo las empresas norteamericanas a la frontera con México que van a trabajar ahí, o mismo las grandes empresas, vuelvo a repetir, norteamericanas o europeas trabajan en el sudeste asiático. Evidentemente hay mucho discurso que tiene que ver con la inclusión global, pero las problemáticas no se solucionan. Claro, ya te interrumpí, Enrique, ya te voy a dejar. ¿Quiénes están detrás de la reunión quiénes están detrás? ¿Quiénes fogonean todo este tipo de reunión y quiénes fogonean a todos aquellos que van a manifestarse en contra de esa reunión como ocurrió la última vez en Alemania? Porque cuando viene el G20, la otra parte se va a presentar. No esperen que no lo vayan a hacer, va a pasar. Dos preguntas interesantes acabas de hacer, interesantísimas. La primera, ¿quién promueve este tipo de cumbres globales y a los que les interesa casualmente que nadie saque los pies del plato? ¿Quiénes son? Y acá en 26 Internacional ya varias veces hemos hecho este análisis y hay que empezar a mirar a estas estructuras supranacionales que están más arriba de los organismos, como bien puede ser un Club Bilderberg, por ejemplo, o como puede ser un Council of Foreign Relations o una Trilateral Commission, y si seguimos escalando para arriba no sé a dónde podemos llegar. Y después, bueno, la otra pregunta. El antisistemismo va a estar presente, y desde ya que sí, pero acá hay una cuestión que quiero aclararle que me tiene muy preocupado. Están apareciendo grupos anarquistas, que el anarquismo no tiene nada que ver con el antisistemismo. El antisistemismo es gente que se da cuenta que el sistema, así como está, atenta contra ellos mismos. Cierto. Los anarquistas son otra cosa. Los anarquistas es gente que la trajeron de fines del siglo XIX para provocar disturbios. Bakunin. Claro. Y mira, ya que hablamos de la seguridad en las cumbres, y ahora nuestra ministra Bullrich pidiéndonos a los porteños que nos vayamos de la ciudad para la cumbre esta, así queda la ciudad despejada. Y es más, no nos van a poner transporte. Si yo quisiera irme, por ejemplo, ese fin de semana al Tigre, el tren de la línea Mitre no va a funcionar. Bueno, o sea, igual muy lejos no me voy a poder Igual de ir. todas maneras, Enrique y Pablo, en la última reunión en Alemania, los problemas se suscitaron y hubo un enfrentamiento. Sí. De hecho, igual, no nos engañemos, el sistema de seguridad lo ponen los extranjeros aquí. Sí, eso desde ya, pero ya que vamos al tema de la cumbre de Hamburgo. En Hamburgo se juntaron todos los antisistemas europeos y también se Black mezclaron Bloc, los por ejemplo. anarquistas en este grupo, Black Bloc. Hoy, a esta cumbre, ya dijeron, no tienen medios para venir. En Europa es muy fácil Pero si están en Brasil los movilizarse. Black Bloc. No creo que estén tanto ¿Estuvieron en las Brasil. manifestaciones de Río de Janeiro? Sí, pero no son los mismos. Los que aparecieron en Brasil eran locales, no van a ser los europeos. No es un mundial de fútbol que a las hinchadas las subvenciona alguien para que lleguen a los países. Y acá, si llegaran a aparecer manifestantes europeos, y va a haber que empezar a preguntarse quién los financió para que lleguen acá. Yo lo que creo, simplemente para agregar lo que dijo Enrique, acá hay una cuestión, como dije previamente, que esto es
es un embrión, digamos, lo que nació, digamos, esta cumbre es un embrión del modelo neoliberal. Todo lo que sea del centro, el keynesianismo hacia la izquierda, puede ser parte de este modelo antisistema, que tiene que ver también con el hecho de que, señores, el mundo no está funcionando como debería, por lo tanto esto, digamos, esta discursiva vacía, que no da respuestas, genera, digamos, ciertos, como la contracumbre que se hizo en Buenos Aires, de reticencias o broncas sobre esto. Diciendo, bueno, habla mucho del trabajo, habla mucho de la alimentación, del desarrollo para la infraestructura, pero lo que la realidad pasa es que faltan políticas, según ellos dicen, pro el sistema de servicios sociales, pro a favor de los más pobres, pro a favor de los que no tienen educación, de los problemas de salubridad, etcétera, etcétera. Entonces digo, vuelvo a repetir, todo lo que vaya contra la lógica neoliberal de mantener el status quo, porque en realidad el gran compromiso que se dio y el único avance que se hizo fue la gran crisis global del 2008-2009, donde se pusieron de acuerdo y dijo, señores, si no controlamos de una manera el sistema financiero nos va a ser puesto. Esa fue, digamos, la gran concordia que se hizo. El resto realmente, después de todas las cumbres que hicieron del G20, resultados plausibles para las mayorías no hubo. Ahora, también el caso, les quería decir, el caso de Theresa May, que tiene sus problemas de moción de censura, como lo tuvo Rajoy. Espero que si la sacan no le entre un ocupa como Pedro Sánchez. Y la otra es Macron, la gran estrella europea que se está apagando. Fíjate, se aumentó los impuestos, aumentó el precio de los combustibles, aumentó el costo de vida. ¿Qué hizo el francés? Dijeron, basta, salieron a la calle. Se metió con los enfermeros para cambiarle el sistema. ¿Qué pasó? Los enfermeros a la calle contra Macron. Qué diferente, ¿no? Sí. Dicen que el 10% de los franceses están en la calle hoy, protestando y haciendo piquetes. Pero llegan muchos líderes a esta cumbre con conflictos internos en sus propios países sin resolver. Y llegan muchos líderes con conflictos entre sí. Como que uno tiene conflictos con el otro y te voy poniendo casos. Entonces no va a haber ninguna solución. Pablo, vos estabas diciendo que se está hablando mucho, vos hablás de los conflictos, del caso de Theresa May que puede llegar a renunciar. Sí, ese es el conflicto interno de Theresa May, pero tiene otro frente, Pedro Sánchez, que le acaba de decir... que va a hacer algo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le acaba de comunicar a Theresa May que de ninguna manera España va a aprobar un Brexit para el Reino Unido en la medida de que no se sienten previamente a negociar los términos para la devolución de la soberanía del Peñón de Gibraltar a España. O sea, Mauricio Macri, ¿cómo andamos por casa con estas cuestiones de la soberanía de territorios ocupados por Gran Bretaña? Yo creo que en el tras bambalinas, en realidad, lo que se habla de la cumbre, lo que les interesa, lo que saben que van a hablar los líderes, más allá de que van a discutir sobre el mundo laboral, etcétera, etcétera, la discursiva, se van a juntar y van a decir, May con el español, van a decir, bueno, señores, ¿qué hacemos con el Peñón de Gibraltar? Mismo Macron con los otros líderes europeos, diciendo, señores, ¿qué hacemos con la OTAN? ¿Ponemos más plata? ¿No ponemos? Trump está enojado, nos manda indirectas por Twitter. Bueno, Trump tiene mucha razón de lo que le dijo a los europeos, porque siempre esperan que los Estados Unidos le saquen las papas del fuego, se lo sacaron en dos guerras, más allá de considerar quiénes armaron las guerras y que algunos pusieron platita, los mismos, del lado de los alemanes y del lado de los aliados, a ver quién ganaba, en total ganábamos siempre. Pero Europa tiene una... Me gusta esa frase que acabas de decir, ¿eh? Todo el mundo lo sabe. Sí, bueno, sí. El tema es que tienen unos problemas internos, Pablo, muy gruesos. Es que de eso es el tema, volvemos al tema. La discusión es cómo solventar la política y la economía doméstica en una cumbre internacional que se habla de temas globales que en realidad no tienen solución, como no ha tenido solución la Organización Mundial de Comercio, no da soluciones, el Banco Mundial no da soluciones, el Fondo Monetario no da soluciones, pero los organismos transnacionales se sustentan bajo la lógica neoliberal, mantienen la estabilidad del sistema y eso es lo que buscan. Entonces, ¿sostenemos el sistema? Sí. Y después discutimos bilateralmente lo que nos repercute, lo que nos interesa a nivel doméstico. ¿Cuánto tiempo se puede sostener algo así a nivel mundial? Porque este no es un tema creo, ni de izquierdas ni de derechas, que es algo que no existe hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pero es de lo que es justo y lo que no es justo, y de lo mal distribuida que está la torta a nivel mundial. ¿O es que somos muchos en el planeta y no hay para tantos? No entiendo. Mira,
yo tengo la sensación, ya que hablamos tanto de la globalización y este fenómeno de globalización lo comparamos con un globo, ya lo han inflado tanto a este globo, le han metido tanto aire adentro que está a punto de estallar. Y creo que lo que estamos viviendo hoy son el preanuncio de este gran estallido, de este sistema que es la globalización a nivel global. Pero ¿por dónde va a estallar? Y por el sistema financiero, básicamente. Pero el sistema que financiero, ya estalló Pablo, en 2008 no es algo que se lo maneja. parchó. Quiero hacerles esta pregunta. ¿El sistema financiero no se lo hace explotar cuando uno quiere o cuando ciertos poderes quieren? La crisis de 1929 y todo lo que vino después, la subprime, no fue a La propósito. discusión es si no tiene la vida propia y si en realidad el sistema financiero no se está comiendo el rol de los estados. De ahí la importancia de la crisis del 2008-2009, por ejemplo, porque fue la que se juntaron diciendo, señores, la crisis de las hipotecas que se trasladó de Estados Unidos en Europa es una crisis donde, digamos, la irresponsabilidad del privado, de las grandes corporaciones privadas financieras, se llevaron puesto al sistema y casi más se llevan puesto a ¿Las gobierno. corporaciones no tienen ya demasiado poder con respecto a los estados? Bueno, ese es un tema de gran discusión a nivel global y cómo se puede balancear eso, porque... ¿Y cómo se en definitiva, y ahora te dejo, Enrique, si querés continuar, a ver, hasta ahora el mecanismo institucional es el Estado. Cierto. Lo que pasa que el Estado tiene que ir a su eje raizal, cuál es, digamos, poder distribuir la riqueza de la mejor manera, generando un sistema que sea acorde a ello. Cuando el Estado no da respuestas, porque el sector privado no va a dar respuestas, el sector privado está para generar dinero, por lo menos Exacto. el sistema capitalista funciona así, el Estado tiene que dar esas respuestas. Cuando no puede por cuestiones endógenas, porque digamos las demandas son muchas, y por cuestiones exógenas, porque se da cuenta que ha dejado siquiera el monstruo, el sistema financiero, trabajar solo y llevándose por delante todo lo que toca, ahí tenemos un problema. Entonces, ante esa crisis donde vio el año 2008-2009, pero también previamente, ¿no?, cuando fue la crisis del sudeste asiático en los 90 y demás, que había cierto control del sistema financiero, sino el status quo corría peligro, ahí fue donde se reunieron. El resto es una cuestión por la galería, como se diría. El día que alguien se entere que el dinero que nosotros tenemos, incluyendo al dólar, es solo papel pintado sin ningún respaldo, se cae todo. Sí, va a haber una revolución de la noche a la mañana, el día que El la día que gente ocurra. tome conciencia de eso. Bueno, esto salió, lo dijo Henry Ford, también esto mismo que acabas de mencionar. Pero volviendo a esta cuestión de el privado, si es el que toma las decisiones, en qué instancia está todo, y la globalización, por definición, hoy mismo, es esto, es la privatización del poder a nivel global. Que el poder pasa a unas instancias superiores y privadas, se está transfiriendo el poder. Lo que sucedió en el 2008 con esta crisis financiera provocada por los privados, los banqueros, fue que el sistema, los gobiernos, en lugar de salvar a los afectados, que era la gente, nos salvaron banqueros. casualmente a los banqueros. Claro. La crisis del 2008 fue para salvar a los bancos y como no se la salvó a la gente, hoy estamos 10 años después y todavía no se terminó de solucionar el problema de la crisis y por eso tengo la sensación de que el mundo está bailando en el Titanic y la orquesta sigue tocando y va a llegar a un punto que va a estallar todo. Déjame aclarar algo con el tema del papel pintado que dijiste. Yo soy reticente y ya lo hemos hablado en otra oportunidad, el tema de los bitcoins, y vemos que se ha desplomado en los últimos días. Todo lo que sea recursos naturales estratégicos me parece que es la clave y es lo que tenemos que mirar. Y si uno ve en el fondo y ve tras bambalinas, es lo que los estados más importantes se están dando cuenta. ¿Qué busca Rusia? ¿Qué busca China? ¿Qué busca Estados Unidos en el fondo de todo? Recursos naturales estratégicos. La Antártida, lo que tienen los países, el agua dulce, los minerales. Digo, Es decir, ahí está en el fondo. nosotros. Bueno, sí, Sí. sería de nosotros. Bien. El resto se negocia, hay alianzas estratégicas, China salvando a Venezuela, primero Trump se hace el enojado con México, después un acuerdo, se pelea con el primer ministro de Canadá, pero digo, en el fondo de todo lo que hay es, digamos, el recurso natural, digamos, lo que tenemos, lo que da vida, lo que da el insumo y lo que mueve la economía, que en definitiva es lo que le da de comer a los habitantes del mundo. Y a nosotros, ya que estás hablando de una riqueza, pues nosotros en definitiva somos un país pobre, con un territorio muy rico. ¿Me seguís, no? Es decir, siempre me acuerdo lo que decía el presidente Valle. Los argentinos hablan un idioma que nadie habla en el mundo, buscando siempre el culpable de no ayudarnos. ¿Cuándo vamos a hacer lo que hay que hacer?
Ya sé, no me lo pueden contestar. Sí, no se puede contestar porque es parte también de nuestra cultura. No, pero hubo una época en que este cultura. país, cuando yo era chico, era otro país. No hace mucho era chico. Sí, hace mucho. Sí. Pero había un nivel cultural medio aceptable. Vos ves ahora un nivel cultural medio espantoso. Cada vez baja más el piso. Cada vez baja. Sí. En vez de el producto de ser producto del esfuerzo, de mejorar, de superar, con buenas armas superar a otro, de tener más conocimiento, no. Entonces estamos esperando a ver si vienen inversiones, si el G20 nos ayuda. Económicamente, Pablo, ¿de qué nos sirve el G20 aquí? ¿Nos da qué? ¿Oro o bronce? No, nos da más, me parece más bronce que oro, que también, digamos, tiene cierta relevancia de algún motivo y puede generar algo de oro, pero para responder a tu pregunta, pues es muy amplia, creo que la cuestión de salir de la coyuntura y de las políticas de Estado me parece la clave. Y la política de Estado implica todo, educación, implica salud, porque eso da en productividad, implica cuidado de los recursos. Me parece que tenemos que ver lo que es el largo plazo y tiene que ir de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Y ahí está también un poco la clave de los países que mejor funcionan. Digamos, dar el ejemplo, la gente que está arriba tiene que dar el ejemplo. Como los de abajo tenemos que dar el ejemplo, digamos, haciendo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Sí, y ya que hablamos de recursos, ¿no? Y esto que planteaba recién Pablo, que hoy lo importante a nivel global son los recursos, y vos recién mencionaste a la Antártida también. Déjame citarlo a Henry Kissinger, 10 años atrás, cuando se le hizo un ping-pong de preguntas y respuestas, y le tiraban una frase y él tenía que responder lo primero que le venía a la mente, y cuando le tiraban a Argentina, él respondió: una daga sobre la Antártida. Y tomemos conciencia de esto. La próxima conquista que viene es la del continente antártico, a nivel general, porque hasta ahora el Tratado del Antártico puso una especie de hands off, acá no se toca nada, salvo en lo científico, pero muy pronto ese Tratado del Antártico, que se dice que vence en el 2023, la letra del tratado no tiene fecha de vencimiento, pero alguien ese tratado lo va a tirar a la basura y va a comenzar la explotación de los recursos de la Antártida. Y para ese punto, la Argentina va a jugar un rol central logístico, porque es el lugar más cercano a la Antártida. Vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que es el G20 y las consecuencias. Ahora les quería comentar unas 3 informaciones antes del cierre de esta edición de 26 Internacional. La primera también relacionado con los Estados Unidos, lo que ha sucedido en un hospital de Chicago, donde hubo un tiroteo mortal. Murieron 4 personas, entre los fallecidos está el asaltante y un agente de policía que intentó detenerlo. Los agentes acudieron por el asaltante, un hombre de 32 años que terminaba de matar en un estacionamiento a una mujer, su ex prometida, doctora del centro y a la que le disparó varias veces tras una discusión. Después el tirador salió corriendo con el arma en la mano hacia el interior del hospital. Allí mató a una trabajadora del centro y a un agente de 28 años en un intercambio de disparos con la policía en el que finalmente terminó siendo abatido. Otro tema que está trayendo de cabeza a Guatemala. Hay una evacuación constante. Empezaron con 3.000 personas que vivían cerca del volcán de Fuego, de 3.763 kilómetros de altura. En los picos más intensos de la erupción, la quinta en lo que va del año, las columnas de ceniza llegaron a superar los 1.000 metros sobre el cono volcánico y provocaron una lluvia de partículas en poblados aledaños. 4 comunidades fueron evacuadas, lo que eleva la cifra de refugiados a 5.000. Guatemala vive bajo la constante amenaza de los volcanes, hay 32 en su territorio, de los que 3 permanecen activos. Y hablando de grandes catástrofes, el tema de los incendios en California, se está hablando de por lo menos 81 muertos y de desaparecidos no se sabe mucho, van de 700 hasta 1.000, las cifras no son muy concretas y es lógico por el tipo de catástrofe. Este incendio es histórico, ya dicen todos los residentes, nunca en la historia de los Estados Unidos California quedó como lo estamos viendo, imágenes de dron. El hecho es que también hay algunos funcionarios, por ejemplo, el secretario de Interior del Gobierno de Estados Unidos, Ryan Zinke, señaló a los grupos medioambientales radicales como los posibles responsables de los fuegos, porque dicen que siempre ponen demandas ante la justicia estadounidense para que se detuviesen
las prácticas de la gestión forestal, mientras estamos viendo cómo un helicóptero rescató a unas personas y hasta sus mascotas. Justo le estaba faltando combustible, pero aún así en Malibú pudo llevar a cabo el rescate. Bueno, así llegamos a este final de 26 Internacional. Le agradezco a Pablo y a Enrique por el tema del G20. Vamos a estar muy atentos. Y a ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo encuentro.